dentro de la norma ecuatoriana nos indica de que los disipadores de energía lo debemos de diseñar bajo el FEMA 450. No hace mayor mención, nos dirige directamente al FEMA, entonces seguir el procedimiento del FEMA. Pues bien, miremos un poco entonces de lo que son los disipadores. Tenemos acá una clasificación de los sistemas de protección sísmica, son varios, ¿no? Dentro de ellos nosotros nos vamos a ubicar en los sistemas pasivos, disipadores y aisladores. Disipadores y aisladores. Primeramente vamos a desarrollar los disipadores. Entonces son sistemas pasivos de disipación de energía. Cuya función principal es absorción de energía. Si va a absorber energía, entonces lo que se logra es una redistribución del balance energético. Es una redistribución del balance energético. ¿Qué es lo que vamos a tener? Absorción de energía. El porcentaje recomendable de absorción de energía, del 20 al 40% de la energía de entrada del sismo. Como factores lógicos posterior a la absorción de energía, lo que van a traer como consecuencia nos va a traer reducción de desplazamientos, lateral, reducción de fuerzas de diseño. Reducción de fuerza de diseño. En cuanto al periodo de vibración, si es un viscoso no va a variar, pero en los otros casos del viscoelástico, los de plastificación de metales, de fricción, sí van a variar. Para los periodos de vibración, el viscoso, si igual el viscoelástico, de fricción y de plastificación van a reducir. En cuanto a lo que es su aplicación, entonces, ¿cuándo yo puedo aplicar? ¿No? Primeramente puedo hacerlo para edificios ya construidos, como reforzamiento para edificio construido. Por decir, un edificio determinado de una antigüedad de 20 años fue realizado con la norma ecuatoriana anterior. Hoy en día, aplicando la nueva norma, probablemente en desplazamiento lateral
ya no cumpla con las derivas. Y si ya no cumple con las derivas, entonces tendríamos que traer una etapa de reforzamiento. Ahí puede usted utilizar el disipador, ¿no? Porque si va a absorber energía, va a transmitir una menor cantidad, consecuentemente con lo que ya estaba, es suficiente para poder disipar lo restante de la energía. ¿Ok? Es eso. Entonces, reforzamiento estructural. Para edificaciones nuevas. En edificaciones nuevas hay que tener en cuenta algunas características. Primero, yo no voy a aplicar un disipador para una vivienda, ¿no? De ninguna manera. Entonces el disipador yo tengo que aplicarlo para una edificación denominada esencial importante, ¿no? Es decir, edificaciones nuevas de importancia como hospitales, centros educativos y otros que alberguen una gran cantidad y que comprometan la seguridad de vida, ¿no? Entonces, en esos casos sí se va a justificar esto. Pero yo podría tener de repente un centro educativo ubicado en un suelo que es flexible. 2. Preferentemente si el suelo es de buena calidad, buena resistencia. Entonces estaríamos hablando de suelos A, B, hasta probablemente C, ¿no? En el caso de ustedes. Para suelos de categoría A, B o C, pero preferentemente los dos primeros, ¿no? Los suelos de buena resistencia. Para un suelo flexible empieza a perder la efectividad el disipador, ¿ya? 3. Sería importante que yo pueda utilizar un disipador para una edificación, por más que sea un colegio de 2 pisos, no es tan importante. Tiene que ser una edificación de un buen número de pisos, ¿ya? Entonces, para edificios altos, ahí sí se van a justificar, ¿no? Se van a justificar, ¿no? Edificios altos, bueno, en Latinoamérica de 10 para arriba son edificios altos, ¿no? 10 niveles hacia arriba. O sea, ahí sí se justifica, ¿no? Claro está de que si yo tengo una importancia de esta edificación de un hospital y tiene 5 pisos, pues puedo utilizarlo por esa importancia excesiva que se tiene, ¿no? Entonces, ya eso depende netamente, como ustedes saben, pues hospitales, centros educativos, ya depende del aparato estatal, ¿no? Entonces, se tiene que ver esto. Ahora, la única deficiencia de todo ello es costos, nada más, ¿no? Costos. Entonces, lado derecho se puede borrar. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los costos? Deficiencias o desventajas. Desventajas. La primera es que el costo se eleva. El presupuesto de obra se eleva aproximadamente 20%. Comparado con el enfoque de muros de corte, ¿ya? Con muros de corte se va a elevar aproximadamente un 20%. Pues bien, es una desventaja, ¿no? El que el costo se esté incrementando. Pero a su vez, ante esta desventaja, tiene una contrapropuesta de la ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? En la primera sesión habíamos hablado del tiempo de vida útil, ¿no? Tiempo de vida útil. Entonces, esta edificación, si yo lo hago con un sistema tradicional, con muros de corte,
existen fallas. Por lo tanto, es necesario reparar o reforzar. ¿Qué implica? El edificio no queda activo, ¿no? En cambio, con el disipador, post-sismo queda operativo. ¿No? Entonces van a ser tipo fusibles que uno puede cambiarlos. Va a poder hacer un mantenimiento y se puede cambiar. Por lo tanto, nos estaríamos refiriendo al tiempo de vida útil. Importante en su tiempo de vida útil de la edificación. ¿Cuál es el costo aproximado de un disipador? Los disipadores empezaron por un orden de $10.000 aproximadamente cuando se empezaron a importar en el caso peruano, ¿no? Hoy en día se tienen disipadores de $5.000, entonces hemos reducido el 50%, ¿no? Entonces, cuando se ingresa un producto al mercado y no es utilizado, lógicamente que los costos son altos. Cuando hay mayor demanda y necesidad, entonces yo voy a importar menor utilidad, pero con la cantidad de dispositivos de venta, lógicamente como empresa me conviene. Entonces el disipador, el que se importa y que es el mejor a nivel internacional es la marca Taylor, ¿no? Marca Taylor es el mejor disipador, ¿no? Muy calibrado, muy comprobado, ¿no? Que hoy en día en el caso peruano está por el orden de $5.000 cada uno. Entonces, si yo quiero, por eso le decía del 20% al 40% de absorción de energía, si yo quiero una gran cantidad de disipadores, ¿qué es lo que voy a estar teniendo? Probablemente este costo todavía me eleve más, porque quiero absorber más energía. Cuando yo sé de que una estructura que no es utilizada, lastimosamente como energía liberada, no está bien, ¿no? La tiene que liberar un poco, tiene que ayudar. Entonces, por eso se recomienda aproximadamente el 20 al 40% de energía. Acá tenemos algunas ventajas ya tipificadas, ¿no? Por ejemplo, la reducción de desplazamientos que ya hablamos, la disipación de la energía 20 al 40% ya hablamos, reducción de fuerzas igual, para edificios nuevos o también para reforzados, ¿no? Función estética, depende de la forma como se va a colocar. Es de un montaje bastante sencillo, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que tener en cuenta son los anclajes y vienen a ser los brazos metálicos que se van a utilizar. Post-sismo retornan a su posición. En cuanto a lo que es el mantenimiento en el caso peruano, por ejemplo, se está haciendo como todavía un sismo severo no ha ocurrido y el proyecto que se ha realizado es del aeropuerto Jorge Chávez en el año 2007-2008, entonces en ese caso se está esperando que ocurra un sismo severo para poder ver el comportamiento del disipador. Se colocaron disipadores viscosos en el aeropuerto, ¿no? Va a reducir las secciones, ¿por qué? Porque ya hay una absorción de energía y los elementos de corte no necesitan una cantidad alta, ¿no? Daños en los elementos y equipos lo van a reducir definitivamente. Este es el aeropuerto Jorge Chávez, así fue proyectado en la década de los años 60, ¿no? La empresa que hizo el cálculo estructural de este aeropuerto fue la empresa de ingenieros muy reconocidos en el Perú, Gallegos y Casabón, ¿no? Hicieron el cálculo estructural, pero en esa época no había norma peruana de diseño sismo resistente, no existía. Entonces lo único que se decía es,
A la carga vertical, agrégale un porcentaje para sismo, nada más. ¿Qué porcentaje? Agrégale el 20, agrégale el 30% y con eso estamos tranquilos, ¿no? Entonces, este aeropuerto ha funcionado durante muchos años. Posterior al año 63, que se terminó la entrega, vino el año 66, un sismo severo en Lima, el aeropuerto no pasó nada. Luego ha venido el año 74, otro sismo severo, tampoco nada. La aceleración máxima que se ha tenido en este aeropuerto, mejor dicho en Lima con esos sismos, ha sido aproximadamente de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Pues bien, pasó el tiempo, luego se privatizó este aeropuerto, se ha privatizado. Una vez que se privatizó, se contrató de nuevo a la misma empresa y se dijo, bueno, ahora lo que queremos es que tú me digas si con lo que está para la nueva norma del año 2006 cumple o no cumple. Realizan el cálculo, la misma empresa, y dice, no cumple. Hace falta, hay un déficit de aproximadamente el 40% de energía. Un déficit aproximado. Entonces, como hay un déficit aproximado del 40%, vamos a tener que reforzar. Técnicas o alternativas de reforzamiento. Puede ser encanalizado metálico. Eso significa que acá es la torre central, la gente transita. Es imposible que se haga eso. No, descartado. En la parte exterior se podrían hacer, pues, lo que son netamente arriostres metálicos. Tampoco. La gente no va a poder. Van a tener que ingresar. Encamisado de concreto, peor aún. Solución única. Disipador de energía. Disipador de energía. Entonces se hizo el reforzamiento del aeropuerto, de esta torre central, y se ha colocado, como ustedes ven, tipo B invertida. Pero el disipador no está acá. Estos son brazos metálicos. Este también es brazo metálico. El disipador está acá, debajo de la viga, se podría decir. Hay momentos en los cuales en el aeropuerto se hace una calibración o inspección, se podría decir calibración, no, inspección de cómo está el disipador, ¿no? A pesar que no hay sismo, ¿no? Porque es la primera experiencia nacional, ¿no? Entonces, con tipo Chevron, esa forma de distribución se llama Chevron. Después ya vino la fiebre de los disipadores, ¿no? Ya en el país, hablar de disipadores, ingresó una empresa importante que ha proveído disipadores y que está en la red, donde ustedes pueden acceder a la información, porque es como un catálogo de barras metálicas que elige lo que requiere. Esta empresa se llama CBB Representaciones. Es la empresa más antigua que provee disipadores. Después ha creado otra empresa que es Disipa, ¿no? Pero esta es la empresa más antigua. Pues bien, esta empresa más antigua empezó a difundir la técnica de los disipadores, ¿no? En el año 2008 yo gané un premio nacional junto con Ricardo Oviedo acerca de los disipadores de energía, ¿no? Pues bien, ha seguido el tiempo y hoy en día pues ya se tiene un sinnúmero de proyectos. Ya no es solamente el proyecto del aeropuerto, sino ahora tenemos distintos proyectos. Aproximadamente, hoy en día, en el país debe haber un promedio de 15 proyectos con disipadores. Varios en proceso de ejecución, otros en proceso de cálculo y otros en espera todavía. Hay una cartera alta de disipadores. Y lo que hace falta es una cartera alta de ingenieros estructurales especializados en el cálculo con disipadores, ¿no? Entonces, la tecnología llegó, la norma no estaba preparada, ni los ingenieros tampoco estaban preparados. Entonces, ahora lo que se requiere es preparar a las personas de acuerdo a lo que es esta técnica, ¿no? Pues bien, entonces esta empresa de CDB lo que ha estado haciendo es lo siguiente: yo soy el que te voy a proveer el disipador,
pero yo también estoy calificado para calcularlo. Por lo tanto, si tú me lo puedes prestar tu proyecto, yo te voy a cobrar un porcentaje y te lo voy a hacer. Al final, te hago tu cálculo, te entrego los disipadores, te los coloco, te hago el mantenimiento y no te preocupes de nada, ¿no? Entonces, eso lógicamente en el tiempo se puede ir monopolizando, ¿no? Por lo tanto, es necesario preparar a las personas para el cálculo estructural. ¿Qué disipadores son los que llegan y los que más se utilizan, no solamente en el Perú, sino en el mundo? Son dos los que más se utilizan. Los viscosos como número 1, que tienen un fluido interior, y los viscoelásticos, solamente dos, ¿no? Son los más importantes. Este es un edificio de oficinas con disipadores, como podemos ver, de la empresa Gerpal, edificio El Reducto, viscosos, ¿no? Pero acá está colocado de una manera distinta al aeropuerto. El aeropuerto estaba tipo Chevron, con P invertida. Ahora el disipador está acá, con una cruceta, un nudo central, como podemos ver, acá, disipador, disipador, disipador. Todo ello. Y en la armonía con la arquitectura no hay inconvenientes, ¿no? Hablemos un poco de ese texto que se ganó el premio en el Perú en el año 2008. Primeramente debemos entender, si el disipador te va a absorber energía, ¿no? Va a disipar energía, miren ustedes, al 2% ¿qué obtengo? Mayor desplazamiento. Al 50%, 20% ¿qué tengo? Menor desplazamiento, ¿no? Entonces, como lógica o como consecuencia del uso, es que vas a tener una reducción de desplazamiento. Eso ya queda claro. Voy a amortiguar, voy a disipar, consecuentemente te voy a reducir lo que es desplazamiento. Nosotros utilizamos acelerogramas. Hoy en día, con el FEMA, ¿no? Y las normas, a lo que tienden es a no usar el acelerograma, sino a darle una alternativa de usar un espectro. Lo que ustedes tienen en el espectro de vuestro país, con eso van a poder hacer el diseño del disipador. Ya no con el tiempo histórico, el paso a paso en el tiempo, ¿no? Ya no es necesario. No es necesario. Tranquilamente lo pueden hacer con un espectro. Se construye el espectro. Ya ustedes tienen el espectro tipificado en vuestra norma, pero sí se tiene que escalar, ¿ya? Los espectros deben escalarse a 0,6G, ¿ya? 0,6G. En pocas palabras, con su factor de escala que usted tiene, ahí le puede hacer la corrección. El factor de escala y le va a salir, por decir, usted ha tenido su espectro para su zona sísmica todo esto ha sido obtenido para zona tal con 0,4G, supongamos, una zona determinada. Ahora lo que usted va a hacer es un nuevo espectro. Pocas palabras, esto va a crecer un poquito para arriba y este va a ser con un Z igual a 0,6G. Más severo, en pocas palabras, ¿no? Más severo. Entonces, ustedes saben que todo depende en su norma de Z, ¿verdad? Ahí dice, el espectro es igual a N por Z por F sub A. ¿Perfecto? Entonces ahí el Z, que era de 0,4, lo va a escalar a 0,6 y así construye su nuevo espectro. ¿Ya? ¿Está claro? Construye un nuevo espectro para poder diseñar. Pues bien, pero ¿qué es lo que me hace falta? En primer lugar, ¿colocar el disipador en cualquier sitio me va a producir el mismo efecto? No.
Si yo lo veo un disipador colocado como lo que está acá, es tipo barra de una estructura metálica, ¿no? También la barra de estructura metálica, ¿qué es lo que me hace? Controla los desplazamientos, ¿no? Me va a controlar los desplazamientos. Ahora, que yo lo coloque esta barra acá, que lo coloque acá en el núcleo, van a ser distintos los efectos, ¿no? Van a ser distintos. Entonces va a depender mucho de la intuición ingenieril que usted le va a dar, ¿no? La ubicación más adecuada. Miremos qué características son y qué tipo de disipadores. Esto se puede borrar. Solo una pregunta. Sí. No es directamente proporcional, pero si estamos escalando a 0,6 y este nos absorbe entre 20 y 40%, casi regresamos a lo mismo en esfuerzos, me refiero, del edificio. El escalar, ¿para qué sirve? El escalar sirve para poder, es decir, ¿cuándo se va a utilizar un disipador? Un disipador se debe de utilizar cuando el sismo es demasiado severo, es decir, hay que tomar como alternativa de que el sismo esperado acá era de 0,4, pero no va a ser 0,4, sino va a ser 0,6. Pocas palabras, mayor sección y todo lo demás, ¿no? Que si usted lo va a hacer con muros, le va a salir muros mucho más rígidos, se puede decir, ¿no? La norma japonesa también la estipula, ¿no? Y todas las normas tienden al 0,6, tanto en disipadores como en aisladores, ¿no? Entonces, probablemente, como usted dice, probablemente la estructura como no va a ser igual, se va a reducir, ¿no? Pero la reducción no va a ser tan enorme, pero lo que sí se va a tener es de que ante una probabilidad de un sismo demasiado severo, que es lo que se espera en el caso peruano, se espera como el de Chile, entonces ahí sí, ¿no? Va a ser obligatorio, ¿no? Pues bien, tenemos los 4 tipos de dispositivos pasivos de disipación de energía. Entonces, ¿cuáles son los tipos de disipadores? Primero, si nosotros nos damos cuenta, el viscoso y el viscoelástico tienen las mismas propiedades que yo tengo que calcular. Entonces, viscoso ¿qué cosas yo tengo que calcular o características? Las características que tengo que calcular son coeficiente de amortiguamiento, es lo primero que tengo que calcular. En toneladas por segundo sobre metro. El exponente de amortiguamiento, que ya es una constante para cada uno de ellos. (0,5) para el viscoso, 1 para el viscoelástico. Constante. Y lo otro que tengo que calcular es la rigidez. Rigidez. Entonces tengo que calcular todo ello. Que va a estar dado en toneladas sobre metro. Toneladas sobre metro. Ya tengo estos valores obligatorios. Obligatorios que yo tengo que calcularlos. En el caso de los de fricción y de plastificación,
Las características a determinar son su rigidez, toneladas sobre metro, la fluencia, el radio postfluencia, y el exponente. Y el exponente. Los otros son constantes. Constantes, ¿no? Los valores son en cuanto al radio por fluencia de 0 para el primero de fricción, 0,025, exponente 0,5 y 2. Para el de fricción y para el de plastificación. Pues bien, entonces tengo que calcular esto. Ahora, cuando yo voy a hacer mi modelación, ¿cuál es la secuencia que yo voy a tener? Copien hasta ahí para poder borrar. ¿Ya se puede borrar? Sí. Pues bien, entonces, ¿cómo es que voy a tenerlo en cuenta para la modelación?